de entender, si no van a tener ningún problema. Sí, por eso que se los pongo, de toda la bibliografía que tenemos, es de lo que más fácil he visto yo que se transmite en esos 2 capitulitos y que son la clase de hoy. Nosotros hoy vamos a empezar a ver lo que es la parte de recursos del Estado. Hasta ahora lo que han venido viendo con el profe es este cuadrito, ¿sí? Han definido la actividad financiera del Estado como aquella actividad que el Estado realiza adquiriendo recursos, obteniendo recursos, haciéndose de recursos, o sea, obteniendo dinero. En una palabra, ¿para qué? ¿De quién y para qué? Del sector privado, que nosotros a partir de nuestra clase vamos a empezar a llamar el sector privado o los particulares o los administrados, todos esos somos nosotros, ¿sí? Que nos podemos llamar de todas esas maneras, y que en realidad entregamos una parte de nuestra riqueza personal, de nuestro patrimonio personal, de nuestro patrimonio privado, al Estado. ¿Para qué? Con una cierta finalidad, que es la que el Estado nos comparta a nosotros su producción de bienes y servicios. Es decir, con el profe vieron las distintas políticas que puede llegar a tener un Estado dependiendo de su signo político, y que se hará cargo de una cantidad de la producción de una cantidad de bienes y o servicios dependiendo de lo que le requiera a esa población en ese estado, ¿sí? Dependiendo del estado voy a ser más o menos exigentes con los servicios que le voy a pedir que el Estado provea al sector privado, y dependiendo de su signo político, yendo de la izquierda a la derecha, se irá haciendo más o menos necesaria la función recaudatoria o la función de producción del Estado. Nosotros no nos vamos a ocupar del gasto público, ¿sí? Nosotros nos vamos a ocupar en el curso de los recursos del Estado, y dentro de lo que son los recursos, dentro de la cantidad de recursos que vamos a encontrar, ahora enseguida vamos a ir a ver de dónde surge esa cantidad de recursos en la Constitución Nacional. Vamos a ocuparnos específicamente en el curso de recurso tributario, que es uno de los tipos de recursos públicos, es decir, de los recursos que el Estado digamos, con los que el Estado cuenta para financiar esta famosa producción de bienes y servicios de este cuadrito. Bueno, a ver, ¿cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? 79. Uno más, 80. Pues. Con 80 arrancamos, ¿sí? Para no demorarnos más, entonces nos vamos a basar en el cuadrito que ustedes tendrían que estar viendo. Ay, ¿cómo era el nombre del secretario? Matías. Matías, perdón, Matías, me olvidé tu nombre, ¿sí? Entonces, Está bien. Matías nos va a ayudar Matías, estamos viendo un cuadrito que dice actividad financiera del Estado, ¿sí? Que esto el profe generalmente lo escribe en el pizarrón, y nosotros lo vamos a usar para trabajar en el día de hoy, ¿sí? Entonces, Sí. hablaron del Estado, que era el Estado, muchos lo definen como la nación jurídicamente organizada, siendo una nación un conjunto de personas que están reunidas de algún modo por algún vínculo, ¿sí? Ese vínculo puede consistir en el territorio, muchas veces, a veces no, hay naciones que no tienen territorio, ¿sí? Muchas veces consiste en costumbres, religión, idioma, ¿sí? Cualquiera de esas cosas nos da la idea de un grupo de personas que se constituyen como nación, y que cuando se dan alguna forma de contrato entre ellas, ¿sí? O norma fundamental, norma fundacional que establece los derechos y obligaciones de cada una de ellas entre sí y de ellas con respecto al órgano que están constituyendo, que es el Estado, constituyen lo que se llama, en nuestro caso, la Constitución Nacional, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos una nación organizada jurídicamente, es decir, organizada a través de normas jurídicas. Normas jurídicas, nosotros vamos a hablar de normas todo el tiempo en este curso, ¿sí? Pero nosotros tenemos que diferenciar lo que son las normas de conducta, las normas de costumbres, ¿sí? De lo que nosotros llamamos normas jurídicas. ¿Para qué? Para diferenciar entre las que producen efectos entre las partes, es decir, crean derechos y obligaciones entre las partes de esa relación jurídica, y de las que podrían o no, pero que no las hacen obligatorias. Entonces, vamos a poner el ejemplo que siempre ponemos. Cuando ustedes entran al aula, ustedes están en el aula y entro yo saludo, buenas tardes, digo, ustedes devuelven el saludo, algunos sí, otros no, ¿sí?
Cuando yo estoy en presencia de una norma de conducta, de costumbre o de educación, como estamos acostumbrados a llamarles, yo voy a tener una hipótesis, el dado A, famoso en lógica matemática, debe ser B, que sería nuestro mandato, ¿sí? Entonces, cuando una persona entra a un lugar donde hay otras personas reunidas, esa persona saluda. Esa sería la hipótesis, entra a un lugar con un montón de gente y saludo el mandato. ¿Y qué pasa si no saludo? Bueno, en realidad no pasa nada. Algunos dirán, uy, qué mal educado este que no devolvió el saludo, aquel que entró y no saludó, pero más de eso no pasa. No es que nosotros vayamos a azotarlo en la rotonda atado a un palo a la persona que nos salude. ¿Por qué? Porque no hay previsto para ese incumplimiento de ese mandato una sanción específica, ¿sí? Eso es una norma de conducta o de educación o de costumbre, diferente a la estructura de una norma jurídica en la existencia de una sanción para caso de incumplimiento, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener una estructura que se basa en que existe una hipótesis, es decir, un dado A, el debe ser B, que es el mandato, ¿sí? Y una sanción, una tercera parte en esa estructura, que es la sanción para el caso de que el mandato no se cumpla. Si el mandato se cumple, está todo bien, era la conducta esperada, pero si el mandato no se cumple, entonces vamos a aplicar una sanción. ¿Para qué? Para que de esta manera, por temor a la sanción, ¿sí? Ante el incumplimiento de la conducta esperada, nosotros forcemos, nosotros obliguemos al cumplimiento del mandato, que es una obligación, para la parte que está señalada como mandada a cumplir con ese mandato, ¿sí? ¿Hasta acá venimos bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, las primeras son normas de conducta o de costumbre o de educación, las segundas son normas jurídicas, ¿sí? Y la estructura de la norma jurídica que les acabo de explicar es la que nos enseñó Kelsen, ¿sí? Hipótesis, mandato y sanción para el caso de incumplimiento. Todas estas normas de las que nosotros vamos a hablar son normas jurídicas, ¿sí? Es decir, son normas que están redactadas por un órgano competente, que nosotros vamos a ver ahora es el órgano legislativo, el encargado de armar o de dictar las normas, que establecen un mandato determinado que debe ser cumplido, ya que si no es cumplido, existe una sanción para el caso de incumplimiento. Entonces, definidas estas normas, que ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto ahora? Bueno, esto lo explico ahora para después tenerlo presente cuando avancemos en la clase, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en nuestro país? En nuestro país el tema de recursos, ¿sí? Está definido, está, digamos, autorizado la obtención de recursos por parte del Estado. Cuando nosotros hablamos de la Constitución, estamos hablando de la Constitución Nacional, ¿sí? Más o menos ustedes todos ya saben que la organización constitucional de nuestra República es federal, es decir, que el poder está dividido en distintos niveles de Estado, Estado nacional y provincia, ¿sí? Como los originarios, ¿sí? Y luego una delegación, una obligación que la misma Constitución establece a las provincias para organizar su régimen municipal. Es decir, que de nuestra Constitución Nacional, para los que no lo sepan, porque quizás son alumnos extranjeros o no lo estudiaron, nosotros tenemos 3 niveles de Estado en nuestra organización: nación, provincias y municipalidades. Y todos estos niveles de Estado a su vez tienen actividad financiera, con mayor o menor autonomía para dictar sus normas, pero tienen una actividad financiera. Y la actividad financiera, obviamente, esto es siempre la misma: la obtención de estos recursos del sector privado para que el sector público, llámese Estado nacional, provincial o municipal, lo aplique a la producción de bienes y servicios con destino a ese mismo sector privado, ¿sí? Entonces tendremos finanzas nacionales, finanzas provinciales y finanzas municipales. Bueno, más o menos ya todo el mundo sabe, ¿no? En cuanto nosotros vamos a hablar mucho de la Constitución Nacional en estas primeras clases, ¿por qué? Porque todo el basamento del derecho tributario tiene su raíz en la Constitución Nacional y no podría ser de otro modo. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de tributos, ¿sí? Y el tributo es violencia hacia los particulares, es decir, es el Estado ejerciendo violencia para quitarles a ustedes una parte de su riqueza personal, de su patrimonio propio, de su patrimonio privado. ¿Por qué? Porque a este punto, si esta clase fuera presencial, yo siempre pregunto, bueno, díganme quiénes de ustedes les gusta pagar impuestos.
Y entonces hace 20 años que estamos hablando de lo mismo en esta materia y no he obtenido ni siquiera una mano levantada cuando hago una pregunta de este estilo. ¿A quién le gusta pagar impuestos? A nadie, ¿sí? Nadie paga impuestos de manera voluntaria. La gente paga impuestos porque está obligada a hacerlo. ¿Por qué? Porque si no lo hiciera, está prevista una sanción para el caso de incumplimiento de ese mandato, ¿sí? Pero ¿de dónde surge la facultad que tiene el Estado de meternos la mano en el bolsillo? ¿Sí? Porque en definitiva el Estado invade la propiedad privada, el Estado invade la riqueza personal y se hace de un pedazo, nos amputa un pedazo de esta riqueza. ¿Para qué? Para aplicarla ella, el Estado, ¿sí? A la obtención de bienes y servicios. Nosotros podríamos decir, no, 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 mira, quédate tranquilo, no me saques nada que yo me encargo. Yo me pago mi salud, yo me pago mi educación, ¿sí? Pero esto no es optativo. Las leyes de impuestos son obligatorias, es decir, una vez que hemos entrado en lo que se llama el aspecto subjetivo por haber realizado el aspecto objetivo en un tiempo y en un lugar determinados, la obligación tributaria nace para nosotros, que somos los destinatarios finales del tributo, y como tal es obligatoria. Si así no lo fuera, el Estado no podría contar con este recurso, ¿no es cierto? Pero bueno, yo me estoy adelantando un poquito. Vamos por parte, vamos a repasar ay, este, esto primero como para darlo por entendido. Primera parte de la Constitución Nacional, ustedes ya saben, declaraciones, derechos y garantías de los particulares, o sea, nosotros, ¿sí? Los particulares o también nos llamamos en esta materia administrados. Luego vamos a ver que también a veces nos vamos a llamar contribuyentes, pero por ahora nos llamamos particulares o administrados, ¿sí? Porque estamos del otro lado del cuadro de la actividad financiera del Estado. Y entonces lo primero que vemos en nuestro texto es la organización de la República, la forma representativa republicana federal. Lo que a nosotros nos interesa, bueno, ya sabemos, representativa. Artículo 22 de la Constitución, el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Y todo aquel que se arrogue esa facultad comete el delito de sedición. Si le suena, que ha sido nombrado varias veces en estos días, de acuerdo a los últimos acontecimientos de la semana pasada, pero en lo que a nosotros respecta, representativa ya la tenemos, ¿sí? Republicana, ¿qué implica la república? La división del poder en 3 poderes, ¿sí? Más o menos todo el mundo ya lo conoce, ¿sí? Declaraciones, derechos y garantías, un cuadrito, ¿no es cierto?, que dice que el poder está dividido en 3, ejecutivo, legislativo y judicial. Ya sabemos, el legislativo es el encargado de crear las normas jurídicas, ¿sí? Las que nos regulan, que regulan la vida de los particulares entre sí y las relaciones de los particulares con el Estado, ¿sí? El poder ejecutivo, que es el poder administrador, que es quien va a realizar, entre otras cosas, la actividad financiera, porque es ella quien recauda, es él el poder ejecutivo quien recauda y quien luego paga la producción de estos bienes y servicios con destino para el sector privado, y un tercer poder, que es el que está encargado de dirimir los conflictos entre los particulares entre sí y entre los particulares y el Estado, es decir, el poder judicial, que es el que tiene la última palabra en lo que se refiere a la interpretación de una norma, ¿sí? Dirimir conflictos implica decidir quién tiene razón, ¿sí? Hasta acá venimos bien, entonces, forma representativa, forma republicana y forma federal, que es la que más nos interesa a los efectos de nuestra materia, y que es la división, ¿sí?, de las potestades, es decir, de la posibilidad de crear normas en distintos niveles de Estado, ¿sí? Los que estudiamos en este país, en el colegio primario, en el colegio secundario, nosotros sabemos que nuestra organización nacional se basó en que el poder radicaba en las provincias, y el poder originario es de las provincias. Las provincias son entes que nacen con anterioridad a la formación del Estado Nacional, es decir, son previas a la constitución de la organización nacional. Entonces el poder residía en las provincias, y la Constitución nos indica que a partir de la organización nacional, las provincias delegan en el Estado Nacional
un montón de facultades, entre otras, la creación de normas, ¿sí? ¿De cuáles normas? De determinadas normas, ¿sí? Y en materia tributaria, luego lo vamos a ver específicamente cuando veamos el 75, incisos 1 y 2, ¿sí? Pero bueno, la división, digamos, la creación de un Estado federal implica entonces que vamos a tener más de un nivel de gobierno. En nuestro caso, las provincias, las 24 provincias, incluyendo la ciudad como si lo fuera, aunque en realidad estrictamente no lo es, ¿sí? Pero bueno, hagamos de cuenta que lo es a los fines tributarios, ¿sí? Y de un Estado nacional, ¿sí? Dos niveles de gobierno primarios que nosotros con potestad de crear normas tributarias, que en un ratito ya vamos a ver qué son, ¿sí? De acuerdo a lo que dice el artículo 75 en sus incisos 1 y 2. Y luego, a partir de la lectura de los artículos 5 y 123 de esta misma Constitución, nosotros vamos a observar que la misma Constitución obliga a las provincias, a su vez, a crear un régimen de algún modo con sus provincias, que les dé también, perdón, no con sus provincias, con sus municipios, ¿sí? Es decir, las provincias a su vez tienen otros organismos inferiores dentro de cada una de las provincias con determinada autonomía que se llaman municipios, y entonces es ahí donde nosotros vemos que existe un tercer nivel, ¿sí? Un tercer nivel de Estado con posibilidad también de crear sus propias normas tributarias. Entonces, ya explicamos representativo republicano y terminamos de explicar el federal, y en lo que hace a nuestra materia, nos vamos a encontrar entonces con tres diferentes niveles de Estado que se van a convertir en sujetos activos de las relaciones jurídicas tributarias que establezca cada uno de ellos con nosotros los particulares. O sea que nosotros los particulares administrados podemos tener obligaciones tributarias con el Estado nacional, con el Estado provincial y con los estados municipales. Vayan tomando nota de todos los que concurren a hacerse de un pedacito de nuestra riqueza privada, ¿sí? Recursos. El tema de hoy, recursos públicos. Recursos públicos son aquellos, digamos, aquellas riquezas obtenidas por el Estado, ¿sí? El sector público en este caso, obtenidas del sector privado con autorización legal. ¿Sí? Eso sería una especie de definición del recurso. Y el recurso está previsto en la Constitución, en el artículo 4. ¿Sí? El artículo 4 se llama formación del tesoro, no se llama. Nosotros, los que trabajamos de algún modo en derecho constitucional y dentro del derecho constitucional, en el constitucional tributario, le llamamos formación del Tesoro Nacional. ¿Por qué? Porque en este artículo 4 yo voy a tener todas las fuentes de recursos con la que cuenta quién, el Estado. ¿Cuál nivel de Estado estoy hablando? Si estoy hablando de la Constitución Nacional, quiero que me respondan. A ver si están vivos del otro lado. La nación. La nación, por O la nación. supuesto, claro, el Estado Nacional. Cuando yo leo este texto, estamos hablando de la Constitución Nacional, no tenemos tiempo de estudiar las constituciones provinciales. Entonces digamos, nos circunscribimos a estudiar digamos, la formación del Tesoro Nacional. Y entonces vamos a encontrar la enunciación de todos aquellos orígenes de fondos con los que cuenta el Estado Nacional. Y entonces ustedes van a leer ahí en ese artículo 4 que el gobierno federal provee a los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional formado de, ¿sí? Y ahí empieza la enunciación. Por orden de aparición o quizás por orden de importancia, en la época en que esta Constitución se sancionó, estamos hablando de 1853, ¿sí? En origen, ¿sí? Formado del producto de derechos de impo y expo, es decir, de impuestos al comercio exterior, a la entrada y salida de mercaderías en esa época y de mercaderías y servicios en la nuestra, ¿sí? Del de la venta o locación de tierras de propiedad nacional. ¿Cuántas tierras de propiedad nacional puede llegar a quedar a esta altura del partido, ¿sí? Que podamos vender y que ya se han agotado o alquilar? Muy poquito, ¿verdad? De la renta de correos menos todavía, siendo que ya el correo no es un monopolio del estatal, pero lo que nos interesa a nosotros es lo que viene después, ¿sí? Habla este artículo 4 de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General,
Y entonces acá yo me voy a detener antes de seguir leyendo para contarles, ¿no? Y pedirles que interpreten que cada vez que la Constitución, sea en este artículo, sea en el 52, sea en el 75 o sea en cualquier otro que leamos, ¿sí? O que nos toque analizar en nuestra materia o en otros lados, ¿sí? Cuando la Constitución habla de contribuciones, se está refiriendo a tributos. Sí, en teoría está... ¿Mm? Bueno, ¿hay alguien que me quiere preguntar o que dejó abierto el micrófono? No sé. Bueno, yo sigo, salvo que me paren, ¿sí? El que necesita me detiene, porque si no yo sigo, ¿sí? Esto es un verso, es todo un cuento, no es un verso en el sentido que es mentira, perdón, no quiero, no me malinterpreten. Es un verso en el sentido que es un cuento. ¿Sí? Toda esta primera parte que yo voy a explicar hoy es tranquilamente pasible de ser leída de cualquier texto. ¿Sí? Y es sencillo de interpretar, simplemente que nosotros la explicamos porque a veces acotamos cositas que tienen que ver con nuestra materia específica para cuando empecemos con los impuestos, ¿sí? Entonces, cuando la Constitución habla de contribuciones y utiliza esta palabra, no lo interpreten como la especie del género tributo que vamos a ver dentro de un ratito que se llama la contribución de mejoras, sino que cuando la Constitución habla de contribuciones, se refiere a la palabra tributos, ¿sí? Tributos, por favor, ¿sí? Entonces, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso Federal, quiere decir, ¿no es cierto? A hoy, este es el recurso tributario, porque yo dije que contribución es tributo, ¿sí? Y que en realidad es el recurso más representativo en la suma de los recursos públicos de un Estado, ¿sí? No solo en nuestro país, sino en el mundo. El recurso tributario es la principal fuente de dinero o de riqueza con la que el Estado cuenta. ¿Para qué? Para realizar su actividad financiera, es decir, su famosa producción de bienes y servicios. Entonces, de las demás contribuciones, quiere decir de los tributos que imponga el Congreso, y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la nación o para empresas de utilidad nacional. Entonces ahí tenemos reunidos un montón de recursos públicos, dentro del cual el recurso tributario, es decir, estas contribuciones que están señaladas aquí en rojo, es específico, ¿sí? Todos son recursos públicos, pero el recurso tributario, que es el más relevante, nosotros lo vamos a analizar específicamente aquí en el curso, ¿sí? Bueno, vamos a dejar este cuadro para más tarde seguir con esto. Entonces, volvemos a la filmina que tienen ustedes en el material, ¿sí? Entonces, hablamos de los recursos del Estado, recursos públicos, riqueza obtenida por el Estado con autorización legal, ¿sí? Nosotros hablamos de la relación entre el Estado y los particulares. Hablamos de una relación jurídica, es decir, una relación que establece derechos y obligaciones para las partes y sanciones para el caso de incumplimiento. El Estado, entonces, a través de este artículo cuarto, que es de nuestro texto constitucional, aparentemente le estamos dando permiso a través de este artículo cuarto. ¿Para qué? Para que el Estado recaude, ¿sí? Recaude fondos ¿de dónde? Y para establecer impuestos al comercio exterior, contrayendo empréstitos, pidiendo prestados, ¿sí? Colocando deuda interna o externa, ¿sí? Alquilando sus tierras, alquilando las tierras de su propiedad, vendiendo las tierras de su propiedad o estableciendo tributos. Y ese artículo cuarto no nos dice más nada, no nos dice hasta qué límite el Estado puede echar mano al recurso tributario, ¿sí? El recurso tributario, dijimos recién, que es una especie de los recursos públicos, ¿sí? El recurso público en general, entonces, aquí lo tenemos, vamos a seguir la filmina para decir que, bueno, la definición ya la vimos, riqueza obtenida por el Estado con algún tipo de autorización legal, ya sea estableciendo la venta de una tierra o el alquiler de una propiedad, ya sea colocando deuda pública, que ya sabemos que tiene que estar autorizada por el Congreso, o estableciendo tributos, ¿sí? Y estos recursos públicos tienen distintos elementos, ¿sí? De algún modo los podemos
¿cómo decir?, desmenuzar diciendo, ¿no es cierto?, que tienen un elemento económico, un elemento jurídico y un elemento político. ¿Por qué? Porque cuando yo decido utilizar un recurso, ¿sí?, siempre voy a tener presente el elemento económico, es decir, el recurso va a ser en dinero. ¿Por qué? Porque el Estado necesita el dinero para a su vez pagarle a sus proveedores, ¿sí? Porque cuando el Estado pone en marcha la maquinaria de producción de bienes y servicios, contrata, ¿sí?, contrata mercaderías y contrata personal, y a esas mercaderías y a ese personal hay que pagarles, si se paga en dinero. Entonces el elemento económico es que siempre en dinero, ¿sí? Ahora, ¿el recurso jurídico en qué consiste? La parte jurídica, el elemento jurídico del recurso, y que siempre tiene que haber una autorización legal. No se puede levantar el señor presidente un día y decidir que ha decidido invadir Uruguay y establecer un tributo, ¿sí?, para que podamos invadir Uruguay, para equipar el ejército para invadir Uruguay. Estoy hablando pavadas, ¿no es cierto?, como para que ustedes se grafiquen en su mente la época de los estados absolutistas, en las cuales un día el monarca decidía invadir Francia, supongamos que estamos hablando de Inglaterra, invadimos Francia y bueno, y salimos a recaudar, ¿sí?, dinero para sostener el ejército. Y por el solo hecho de que al monarca ese día se le ocurrió, estaba todo dicho. A partir, ¿no es cierto?, de lo que es la Carta Magna, estamos hablando del año 1213, 1214 en Inglaterra, ¿sí?, que es la primera vez que de algún modo existe o comienza a existir un freno a esta potestad irrestricta del monarca en establecer tributos, ¿sí?, obligando al monarca a consultar a las cortes, por supuesto, al pueblo no se le consultaba nada, sino a los nobles, ¿no es cierto? Este es un primer intento de ponerle un freno o ponerle una barrera al Estado representado por ese monarca absoluto, ¿sí?, en su potestad de requerir recursos tributarios a los administrados o particulares, o sea, a nosotros, ¿sí? Y a partir de esa época es que a partir del principio de no hay tributo sin ley, ¿sí?, se consagra el principio de legalidad en materia tributaria, que abona al elemento jurídico del recurso y el recurso tributario como un recurso público más, ¿sí? No puedo establecer un empréstito forzoso o no sin una ley que así lo reglamente, ¿sí? No puedo establecer un tributo sin una ley emanada del Congreso, como vamos a ver nosotros en la clase que viene o en la próxima cuando veamos principios, ¿sí?, que no salga, que no haya sido una ley formal y con todos los elementos necesarios para que pueda ser tildada de constitucional en materia tributaria. Entonces, el elemento jurídico, la autorización legal, es decir, el permiso que le da el ser dictada por el órgano competente en materia de la creación y formación de las leyes, que es el Congreso. Y el elemento político, que es el último que nosotros vamos a ver, que es el que puede diferir dependiendo de qué, dependiendo de la subjetividad que tengan nuestros gobernantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque son ellos los que dictan la norma, los que dictan la ley de presupuesto, quienes en definitiva van a decidir si se va a gastar en educación, en salud o en equipar las plazas, ¿sí?, o en cambiar los vidrios de la facultad o en comprar computadoras, y así como decido en qué voy a gastar, es decir, en qué bienes voy a producir este año, también voy a decidir de dónde voy a sacar la plata para financiar esa producción. Si la voy a sacar de la emisión monetaria, que es uno de los recursos, ¿sí?, si la voy a sacar de el cobro de tributos al comercio exterior o al comercio interno, es decir, de tributos internos o exteriores, ¿sí?, o si la voy a pedir prestada. ¿Por qué? Porque voy a colocar deuda pública, ¿sí?, y con eso voy a obtener recursos para financiar la producción de bienes y servicios. Es decir, este elemento político, en definitiva, a lo que se está refiriendo es a la decisión de, por un lado, ¿qué servicios voy a proveer este año o este quinquenio al sector privado? ¿Y de dónde voy a sacar el dinero para financiar esa producción de bienes y servicios? ¿Sí? ¿Hasta acá venimos bien?
Sí, Sí, pero todo bien. fíjense, se entiende, todo bien. se entiende Todo bien. bien, sí, sí. Bueno, bien, bien. Entonces, yo voy un poquito rápido a veces, pero porque tengo muchas cosas que decirle y esto no representa demasiada, no tiene demasiada dificultad, ¿sí? Es como ya les dije, es un cuentito. Respecto de la finalidad de objetivo, bueno, más que nada ustedes ya estuvieron viendo que el recurso público no solo puede ser, con el profe ya estuvieron viendo que el recurso público no solo sirve a veces para financiar la producción de bienes y servicios, sino que también sirve para reorientar conductas, ¿sí? O para... Profe, Sí, señor. disculpe que la interrumpí. Le hago una pregunta. ¿Sí? A través de un DNU no se puede afectar de manera tributaria, ¿no? Ay, ya vamos a ver cuando veamos el 99, inciso 3, y el artículo 76, cuando vemos el principio de legalidad en la clase que viene, ¿sí? ¿Cuáles son los límites de los decretos de necesidad y urgencia? ¿Qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer el decreto de necesidad y urgencia? Que para los que no están más o menos al tanto, ¿quién es que pregunta? Mateo, yo. Mateo está preguntando, nosotros sabemos, vamos a explicarlo por las dudas, que la norma que dicta el Congreso se llama ley, ¿sí? La norma que dicta el Poder Ejecutivo es un reglamento o decreto reglamentario, ¿sí? ¿Reglamentario de qué? De la ley que dicta el Congreso, ¿sí? Y una especie de la norma que dicta el Poder Ejecutivo es el decreto de necesidad de urgencia, ¿sí? Mateo se está refiriendo a que si el poder ejecutivo, que no es el poder encargado de legislar, puede crear norma tributaria. A Mateo le vamos a decir que aguante un poquito. La respuesta es no, porque es una de las 4 materias expresamente prohibidas por el 99, inciso 3 de la Constitución, ¿sí? Y que justamente la materia tributaria, junto con la materia penal, el régimen de partidos políticos y el régimen electoral, ¿sí? Entonces, la respuesta es no, pero no podemos explicarlo ahora, Mateo, porque tenemos una clase específica para volver sobre el tema, pero para que duerma Mateo tranquilo y los otros que tengan Claro. esta inquietud, ya le decimos que no, ¿sí? Está Perfecto, prohibido, gracias. ¿eh? Está prohibido por la Constitución. Vea Mateo esta noche para dormir tranquilo, 76 de la Constitución y 99, inciso 3, ¿sí? Perfecto, gracias, profe. Profe, Seguimos en... ¿Sí? sí, me sumo ya que preguntó el compañero. Quería Ajá. saber si en qué profundidad hay que saber la Constitución o esto es solamente un pantallazo para entender la En materia. la profundidad que la Constitución la deberíamos saber de memoria, ¿sí? Sí. Por las dudas, ¿sí? Porque ustedes, yo no tuve tiempo todavía de ver, de fijar sus caritas, ¿no es cierto? Y establecer el promedio de edad. Pero ustedes son los futuros legisladores, ¿sí? Entonces, como futuros legisladores o asesores de los legisladores, a medida que vayamos avanzando en el curso, van a ver que nuestro sistema tributario tiene un montón de problemas, ¿sí? Entonces yo les voy a pedir que habiliten una hojita en el cuaderno y vayan anotando cuáles son los problemas que encuentran para que cuando a ustedes les toque estar en esa banca o estar en una comisión asesora, lo tengan presente, ¿sí? ¿Dijimos esto? No, no lo dijimos, lo dije en otro curso, que esta materia es una materia, no es la materia más importante de la carrera de ustedes, ¿sí? Pero sin duda va a ser un antes y un después en la vida de ustedes, no en la carrera. ¿Por qué? Porque esta es la única aproximación que tienen a estas materias, ¿sí? A la creación de la norma tributaria y de a los límites que tiene, a los límites que podemos ponerle nosotros como particulares administrados a la creación irrestricta de estas normas tributarias, ¿sí? Porque el Estado en su necesidad multiplica su necesidad de recursos y por supuesto echa mano a todo lo que puede, ¿sí? Y del otro lado estamos nosotros y nuestra riqueza personal tratando de defendernos de ese avance irrestricto. Bueno, quizás ahora en esta nueva era que tenemos sea un poco más moderado, pero bueno, todo eso está por verse, ¿sí? La profundidad con que lean el texto constitucional y entiendan lo que yo les explico en clase, ¿sí? Y si indico, pásense en el apunte que les pongo en el campus, para mí está bien. ¿Mm? En realidad, no solo sirve para nuestra materia, ¿sí? Sirve para otro montón de cosas Más que vamos allá, a ver.
Entiendo que sí, la pregunta apuntada, porque yo esto lo vi en Derecho Público, o sea, yo la cursé, ahora la materia ya creo que no está. No sé, por eso como lo están repasando, por ahí es más para dar un pantallazo y ustedes después no preguntan, o sí, preguntan sobre el Sí, artículo. pregunto, Está bien. sí, una pregunta de parcial, anoten, ¿sí? Ya van anotando, las preguntas de parcial, ¿sí? Está basada en el artículo 4 y en el artículo 75, y en todos los artículos que constituyen el principio de legalidad que hoy no vamos a ver, ¿sí? Pero desde ya, sí, anoten, por supuesto, ¿sí? Es importante. Sí. Entonces, ya hablamos de la ubicación normativa, artículo 4 de la Constitución Nacional, que menciona todos los tipos de recursos a los que el Estado puede echar mano. Seguimos más rapidito, ¿sí? Clasificación de los recursos públicos. La más interesante, la más importante, originarios, ¿sí? Patrimoniales o de derecho privado en contraposición ¿a qué? A los derivados o de derecho público. ¿Por qué? Porque los originarios o patrimoniales, ustedes ya saben que provienen del patrimonio estatal, es decir, del patrimonio del Estado funcionando como si fuera un privado, por eso le ponemos de derecho privado. Aquí está el Estado alquilando, como cualquier hijo de vecina, un inmueble de su propiedad o vendiendo un inmueble de su propiedad como si lo hiciera yo o cualquiera de ustedes, ¿sí? Entre tanto que los derivados o de derecho público ya surgen del patrimonio de los particulares, ¿sí? Derivados del patrimonio de los particulares. ¿Por qué? Porque se basan en la existencia de una norma que de alguna forma hace que el privado se vea obligado o no, o en mayor o menor medida, a entregar el recurso al Estado, ¿sí? Bueno, un poquito de historia, la leen solamente ustedes, de los artículos que le puse, ¿sí? Que son, originariamente el Estado se bancó tranquilamente con recursos patrimoniales, pero a partir de que el Estado tuvo que asumir diferentes funciones, a partir de la aparición de la burocracia, y en la época moderna, ya desde que el Estado tuvo que hacerse cargo de los fallos del mercado, de las necesidades que no podían cumplir los privados. Modernamente hablando, a partir de la Primera Guerra Mundial y después con el crack del 29, para sostener el empleo que venía cayendo en picada, ¿no es cierto? Ya el Estado, bueno, toda teoría keynesiana ya la conocemos, ¿verdad? Intervención del Estado cuando los privados no, cuando la mano invisible ya no pudo más, ¿sí? Pero bueno, todo historia lo leen por su cuenta, otro cuento divertido y que podemos pasar de largo, porque nosotros tenemos que dedicar a la clasificación de los recursos. Entonces, ahí tienen el famoso cuadrito, originarios o derivados del patrimonio del Estado y derivados del patrimonio de los particulares, con todos los ejemplos que ustedes pueden llegar a encontrar que están dentro del artículo 4, ¿sí? Y en cuanto a tributos, no solo en el artículo 4, sino en el artículo 75, incisos 1 y 2, que vamos a ver más adelante, ¿sí? Artículo 4 de memoria casi, artículo 75, incisos 1 y 2, casi que de memoria, ¿sí? Porque el 75 tiene como más de 30 incisos, y me van a decir, profe, usted que estuvo tomando, yo esto no me lo voy a acordar de memoria, pero sí el inciso 1 y la primera parte del inciso 2. Prácticamente de memoria, ¿por qué? Porque se los voy a tomar en el examen, ¿sí? De una u otra manera, en un multiple choice, con lo que sea, eso hay que saberlo. El que avisa no traiciona, dicen, ¿sí? Otro cuadrito de clasificación que tenemos, ¿sí? Dependiendo de dónde vienen, ¿sí? Para que ustedes se grafiquen. Y entonces vamos a hablar, este cuadrito nos va a servir para hablar de los tributos, del recurso tributario específicamente. Nosotros hablamos de un montón de recursos que estaban en el artículo 4, pero ahora nos vamos a dedicar al recurso tributario, que es el núcleo de nuestra materia, ¿sí? Entonces, habíamos visto que el recurso público era la riqueza obtenida por el Estado con autorización legal. Y el recurso tributario tiene una definición más o menos parecida, que la verdad es que nosotros nos las vamos a aprender de memoria porque importan los elementos de la definición. Y cuando nosotros entendamos que se requieren esos elementos para poder definir bien al recurso tributario, ya no va a hacer falta que lo aprendamos de memoria porque salen solos de la lógica, ¿sí? Y entonces vamos a empezar diciendo, ¿no es cierto?, que la definición.
Recurso tributario que lo voy a decir a propósito rapidito para que se embarullen, ¿sí? Para que piensen que esto es imposible y para que vean que esto no es imposible. El recurso tributario, la definición que normalmente usa la doctrina es la de una prestación patrimonial o pecuniaria que el Estado exige a los particulares o administrados en virtud de su poder de imperio, es decir, coactivamente, ¿sí? Para aplicarlos, generalmente en dinero, dije sí, para aplicarlos ¿a qué? A la producción de bienes y servicios, ¿sí? Entonces ustedes van a decir, bueno, parece bastante lógica la definición, ¿no? Prestación económica, ya vimos que era generalmente en dinero, ¿por qué? Porque el Estado necesita fondos en dinero, no sirve que le pague con una tijera, ¿sí? O con una computadora, necesito darle plata para que él a su vez pague a sus proveedores. Ok, entonces, prestación económica que el Estado exige a los particulares o administrados, y sí, de la actividad, del cuadro de actividad financiera del Estado, ya vimos que la exige el sector privado, ¿sí? Que somos nosotros, ¿sí? En virtud ¿de qué? De su poder de imperio. Poder de imperio que en realidad no es que nos dé un palo en la cabeza a cada uno para sacarnos el dinero, como hacía quizás el sheriff de Nottingham en la época de Robin Hood, sino que lo hace a través de una ley, ¿sí? Una ley que ya vimos que tiene que estar dictada por el poder legislativo, que sea el nacional, el provincial o el municipal, dependiendo de qué tipo de norma tributaria estamos analizando, ¿sí? Pero que en definitiva ese poder de imperio se trasunta ¿en qué? En la posibilidad de exigir un tributo a través de una ley, ¿sí? Entonces, prestación pecuniaria o económica que el Estado exige a los particulares administrados en virtud de su poder de imperio o en virtud de una ley, como le quieran decir, ¿sí? ¿Para qué? Para el cumplimiento de sus fines. ¿Y cuáles son esos fines? La producción de bienes y servicios, ¿sí? Y entonces nosotros vamos a encontrar esa definición de tributo, ¿sí? Que a su vez nos va a dar la apertura de esa definición, la clasificación a su vez de los tributos. ¿Sí? Tributo dijimos que en la Constitución se llamaba contribución, ¿sí? ¿Por qué? Lo teníamos que diferenciar de qué, dije yo, de una especie del género tributo que aquí ustedes van a ver en el cuadrito, ¿sí? Los tributos están aquí, ¿sí? Hay tributos que se llaman no vinculados y otros que son vinculados, y ahora vamos a ver vinculados a qué. ¿Por qué se llaman vinculados y no vinculados? Pero aquí encontramos la primera clasificación de qué? De los tributos, ¿sí? El género tributo y sus tres especies características que son los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales, ¿sí? Y entonces vamos a decir que obviamente al ser tributos, para definir cada uno de ellos, nosotros vamos a tener la misma definición que un tributo, solo que le vamos a cambiar el final. Y entonces cuando hablamos, perdón, que voy a tomar un poquito de agua porque me estoy quedando seca. Cuando hablamos de tributos y hablamos específicamente de impuestos, nosotros vamos a encontrar que el impuesto en realidad es una prestación pecuniaria que el Estado exige a los particulares administrados en virtud de su poder imperio, generalmente en dinero, ¿sí? Y la finalidad, es decir, yo podría parar allí la definición y ustedes no saben para qué, ¿sí? Voy a definir el impuesto entonces como la prestación económica que el Estado exige a los particulares o administrados y la puedo parar ahí, ¿sí? Y entonces ustedes, ¿qué piensan? ¿Para qué va a usar el Estado al impuesto? ¿Para financiar qué? Si yo no digo nada. La producción de bienes y servicios. Indivisibles, ¿sí? Indivisibles. Y como bien acá dijo la compañera, ¿cómo es tu nombre? Maite. Maite, como bien dijo Maite, para aplicarlo a la producción de bienes y servicios indivisibles, le llamamos. Es decir, yo no voy a tener una identificación de la persona que va a recibir ese bien o servicio, sino que lo va a recibir la comunidad en su conjunto, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque resulta que cuando nosotros nos ponemos a investigar cuáles son las otras dos especies del género tributo y nos encontramos con las tasas y las contribuciones, ¿sí? Me voy a encontrar con que en la definición de una tasa voy a tener la misma primera parte, es decir, la prestación económica que el Estado exige a los particulares o administrados generalmente en dinero en virtud de su poder de imperio,
pero aquí voy a poner el para, es decir, la finalidad del recurso obtenido a través de una tasa, que va a ser la organización y prestación de un servicio público, ¿sí? Aquí ya no es para cubrir necesidades indivisibles, que no sabemos nosotros si son seguridad, justicia, educación o lo que fuera, sino que acá es específicamente para financiar la organización de la prestación de un servicio, ¿sí? Y entonces elijo un servicio y eligen ustedes un servicio cualquiera que les preste el Estado. El más cercano a nosotros es la prestación de servicios municipales, ¿sí? Que son, por ejemplo, el alumbrado, el barrido, la limpieza, ¿sí? De las calles o de las cuadras de nuestro barrio, ¿sí? Y entonces nosotros recibimos del municipio al cual pertenecemos una boletita, ¿sí? Que dice ABL, alumbrado, barrido y limpieza, ¿sí? Y que nos la cobran, ¿por qué? Porque nos presta la municipalidad el servicio de alumbrado, de barrido, de limpieza, recolección de residuos, etcétera, ¿sí? Y entonces, para financiar y prestar ese servicio, ¿sí? La municipalidad recurre ¿a qué? A cobrar una tasa ¿a quiénes? ¿Quiénes van a ser los sujetos pasivos de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza de la Municipalidad de Avellaneda? Los ciudadanos del partido de Avellaneda. Los vecinos del municipio de Avellaneda, ¿sí? Es decir, ¿podría el intendente de Avellaneda cobrarle la tasa de alumbrado, barrido y limpieza de Avellaneda a un vecino de Vicente López? Y pareciera que no, ¿verdad? Salvo que el vecino Vicente López tenga una casa en Avellaneda. Sí, está bien. Pero estamos hablando de que en realidad la tasa, ¿sí? Lo que va a retribuir es la prestación de un servicio y el servicio identificado en determinadas personas, ¿sí? Cuando nosotros pagamos la tasa de aeropuertos, ¿sí? ¿A quién se la cobramos? A los que utilizan el aeropuerto, ¿sí? No a los que no utilizan el aeropuerto. ¿Por qué? Porque tenemos organizado un servicio que va a ser total o parcialmente financiado, dependiendo del tipo de servicio que se trate, por el pago que hacen los contribuyentes de ese municipio. ¿Ok? Entonces definimos a la tasa igual que definimos a un tributo, parecido a lo que definimos a un impuesto, pero agregándole el para la financiación de la prestación de un servicio público, ¿sí? Finalmente llegamos a las contribuciones, que aquí nosotros las vamos a llamar contribuciones de mejoras y las vamos a diferenciar de las tasas o de los impuestos, justamente también por el fin de la definición esa. Y entonces ustedes me van a decir que la contribución de mejoras es una prestación económica o una prestación pecuniaria o una exacción, que vamos a ver esa palabra al final de la filmina, ¿sí? Que el Estado exige a los particulares administrados generalmente en dinero en virtud de su poder de imperio, ¿sí? Y el para va a ser la financiación de la construcción de una obra pública. Las mismas consideraciones que para las tasas voy a hacerle. Voy a cobrar la contribución de mejoras a todas aquellas personas que de algún modo vean, ¿sí? Una mejora en la evaluación de sus propiedades. Ejemplo, yo tengo un barrio que está dividido por una ruta, ¿sí? Por el medio del barrio cruza una ruta, ¿sí? Y decido hacer la obra de cloacas para solamente la margen izquierda del barrio, ¿sí? Los que están de la ruta hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque no me alcanza el dinero para financiar para todo el barrio, ¿sí? Es decir, que a partir de ahora, los vecinos que viven en la margen izquierda de la ruta van a recibir en su propiedad inmueble un aumento del valor de esa propiedad por el solo hecho de que ese barrio ahora va a tener cloacas o va a tener asfalto, por ejemplo, ¿sí? Es decir, un terreno con cloacas y con asfalto de este lado de la ruta, ¿vale lo mismo que un terreno igual del otro lado de la ruta que no tiene ni asfalto ni cloacas? No, no vale lo mismo, ¿sí? Y entonces, la justificación es justamente que yo estoy recibiendo ya no un servicio, sino una obra, una mejora en el valor de mi propiedad inmobiliaria a raíz de la construcción de la obra que el Estado está construyendo, ¿sí? Y entonces los destinatarios, es decir, los que vayan a pagar esa contribución de mejoras van a ser aquellos que reciban de algún modo un beneficio por haber sido construido esa obra.
Los que vivíamos a las Profe. costas, sí, Disculpe, porque no me quiero seguir perdiendo. Estamos hablando de contribuciones especiales, ¿verdad? sí, Mira, ¿ustedes están viendo mi cuadrito en la sí, pantalla? Sí, sí, ¿no? Avísenme esas cosas, porque si no yo sigo hablando. Estamos hablando de esta parte del cuadrito, ¿sí? Cuando aquí decimos perfecto. contribuciones, no nos vayamos a la palabra contribuciones de la Constitución, ya dijimos, ¿sí? Que cuando la Constitución habla de contribuciones, en realidad está hablando de tributos. Y justamente yo hacía esa mención cuando hablamos en el artículo 4 para que no se produzca esta confusión cuando vemos esta parte de la clase, ¿sí? Para que no confundamos las contribuciones del artículo 4, que en realidad la Constitución está hablando de tributos, con las contribuciones de mejores, que son una especie del género tributos, ¿sí? Son una Sí, forma gracias. de un tributo específica, ¿sí? ¿Y qué es lo que sirve para financiar una obra? ¿Sí? Bueno, todo lo demás lo tienen en el material. Bueno, vinculados o no vinculados tiene que ver con la existencia de una actividad estatal. Yo pago el impuesto, no veo directamente una actividad estatal relacionado. Pago una tasa y sí veo una actividad estatal, que es la organización y prestación de un servicio o la construcción de una obra, ¿sí? Y tengo una pregunta, Ujú, o sea, yo pago BL, me llega siempre y lo pago, ¿no? Ahora, pero cuando muy tenés bien. este tipo de cuestiones, no queda otra. Este tipo de cuestiones que vos decís que es para algo que no es una actividad, sino que es financiar una obra, por ejemplo, cloacas. ¿Eso cómo te llega? ¿O cómo te lo cobran? ¿Cómo lo ves? ¿Solo lo pagan los de...? Estaba por decirles justamente cuando la compañera me hizo el comentario de los que cuando empezó la obra de los subterráneos de la línea D, que es la que llega a la facultad y que es antes la línea, cuando yo estudiaba en la facultad donde ustedes van, la línea D llegaba nada más que hasta Pacífico, ¿sí? Y yo vivía en Paraguay y Humboldt. Es decir, del otro lado de la Juan B. Justo. No existía el subte que llega hoy hasta el Congreso, ¿sí? A partir de que empezó la obra del subterráneo, de la extensión de la línea D, todos los que vivíamos cerca de la Avenida Santa Fe empezamos a recibir dentro de nuestra boleta de alumbrado, barrio y limpieza una contribución especial para la construcción de subterráneos, que se llamaba Fondo de Subterráneos, ¿sí? Es decir, que en la misma boletita para ahorrar papel, ¿sí? Y para que tengamos que pagarla todo junto. A mí no me preguntaron si quería subte o no quería subte, ¿sí? A mí directamente me mandaron la boletita con un adicional por fondo de subterráneos. Y a todos los vecinos que vivíamos cerca de la traza de la ampliación del subterráneo, ¿sí? Entonces, ¿cómo llega? De esta manera llega. Voy a empezar a cobrarles el precio de la obra. Respecto a las contribuciones de mejoras, lean la bibliografía porque ahí van a ver que no siempre la construcción de una obra pública se puede financiar con el aporte de cada uno de nosotros, que somos los que recibimos el beneficio. ¿Dónde recibimos el beneficio de la construcción de un subte nosotros? Cuando vendemos nuestro departamento. No es lo mismo vivir a una cuadra del subte que estar a 25 cuadras del subte, ¿verdad? Todos ustedes ya saben que vivir cerca del subterráneo aumenta el valor del metro cuadrado en su propiedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen una salida mucho más rápida. Entonces, se ve en la boleta y en la bibliografía, les pido por favor que lo lean, cuáles son los límites, ¿sí? A que los vecinos financien solamente la obra. Muchas veces no se puede con el aporte de las personas financiar una obra y es ahí donde se necesita de echar mano a otros recursos del Tesoro Nacional, de las rentas generales, para poder terminar la obra, porque la obra puede ser tan importante que no se le pueda pedir a los vecinos que paguen esa obra. El límite sería el aumento del valor de mi propiedad, lo que yo voy a pagar por esa contribución de mejoras. Si mi departamento, por ejemplo, vale $100.000 y por estar la construcción del subte o por estar la construcción de las cloacas o por venir una obra de pavimentación cuando eran calles de tierra, el valor de mi propiedad sube de 100 a 110, mal se me podría exigir a mí que pague 200.000 en concepto de contribución de mejoras. ¿Por qué? Porque excedería el aumento del valor venal de mi propiedad. Y entonces, si yo no lo pongo, ¿quién lo pone? El Estado, ¿sí? Y entonces aquí tenemos una financiación mixta.
parte por los vecinos que se ven beneficiados por esa obra y parte por fondos de rentas generales. ¿Ok? Otro tipo de, bueno, acá tienen los otros recursos. Los otros recursos que provienen del patrimonio de los particulares a través del ejercicio de la soberanía, como la emisión de moneda, el crédito público, monopolios fiscales, bueno, todas estas cosas, bueno, esta filmina está referida a la ubicación del derecho tributario en las ramas del derecho, ¿sí? Como para ubicar, todo esto está a veces mezclado y a veces no. ¿Por qué? Porque se da que a mí me conviene seguir hablando de un tema en particular y me lo salteo, ¿sí? Esto es una de las primeras cosas que deberíamos haber empezado a hablar, pero bueno, en algún lado hay que ponerlo, ¿sí? Entonces, derecho financiero, ¿qué es lo que hace el derecho financiero? Bueno, primero lo vamos a situar, ¿es derecho público? Sí. ¿Por qué? Porque de un lado de la relación está el Estado, ¿sí? Entonces, es derecho público, porque además se ocupa de la actividad financiera del Estado, el derecho financiero, ¿sí? Ahora, de la lectura del artículo 4, ustedes pueden sacar tranquilamente cuáles son las ramas, ¿sí? O las partes del derecho financiero. Derecho presupuestario, que es el derecho que se ocupa de la creación del proyecto de la ley de presupuesto y de la ley en sí misma, ¿sí? Y de cómo se aplica ese presupuesto, ley de administración financiera y demás, derecho monetario, que es el que regula el circulante y la emisión de moneda, derecho al crédito público, que es lo que regula es la toma de deuda privada o pública por parte del Estado, ¿sí? Y el que a nosotros nos interesa finalmente, una de las ramas del derecho financiero, que es el derecho tributario. Y el derecho tributario, entonces, nosotros más o menos ya lo estamos definiendo como el derecho que se ocupa, ¿sí?, de la actividad estatal de crear, exigir y recaudar los tributos, ¿sí? Aquí sí ya entramos en nuestra materia, ¿sí? Hasta ahora venimos con un poquito de cuento, vamos a entrar específicamente en nuestra materia. ¿Para qué? Para explicar un poquito, ¿no es cierto?, que este derecho tributario tiene distintas ramas. La que venimos viendo hasta ahora es la del constitucional tributario, ¿sí?, que es la parte del derecho tributario que tiene su base en la Constitución, que es el nacimiento, de donde nace la posibilidad por parte del Estado de crear y exigir tributos a nosotros los particulares o administrados, ¿sí? Este derecho tributario, bueno, ¿qué lo compone? Las normas jurídicas, ya vimos, se necesitan las leyes que crean los impuestos, obviamente, pero no son solamente el cuerpo normativo, las normas, lo que constituyen al derecho tributario, sino que también lo constituyen las sentencias de los señores jueces, ¿sí? Yo ya les dije que el Poder Judicial entra en acción cuando existe un conflicto. ¿Para qué? Para dirimir el conflicto, para definir quién de las dos partes de esa relación que está en conflicto es la que finalmente se le va a dar la razón, ¿sí? Entonces, los jueces hablan a través de sus sentencias. La jurisprudencia es todo este cúmulo de sentencias que de algún modo nos indican cuál es la interpretación final que va a tener un determinado tema. ¿Cuál es la interpretación final? Lo que los jueces dicen que es. Es así, ¿sí? Eso se llama jurisprudencia. La opinión de los jueces sobre un determinado tema, ¿sí? Estamos hablando del tributario, por supuesto, ¿no? Doctrina. Esto también son opiniones, pero ¿de quién? De todos nosotros, de todos aquellos que trabajamos o estudiamos el derecho tributario y que vemos los problemas que pueden llegar a haber con la aplicación de determinadas normas. Yo puedo opinar que a esta norma le falta tal cosa y escribir un artículo o escribir un libro sobre este tema, ¿sí? Y toda la opinión de nosotros los que trabajamos en los temas tributarios, es decir, de los tributaristas, se reúne en lo que nosotros llamamos doctrina, la opinión de los que trabajan en esto, de los que estudian estos temas, ¿sí? Y luego tenemos los principios, que es la clase que viene, no la otra, ¿sí?, que son los frenos, los límites, ¿sí?, que la Constitución le pone al poder irrestricto en apariencia que tiene el Estado para crear tributos, invadiendo de esta manera nuestra propiedad privada, nuestra riqueza personal, digamos, ¿no? ¿Qué hacemos entonces? Relación jurídica tributaria. Es la relación que existe entre el Estado y nosotros los particulares, y es esta relación que nosotros vimos que establece derechos y obligaciones para las partes.
Poder tributario. Bueno, poder tributario es la facultad de crear los tributos que tiene el Estado, ¿sí? Esta facultad que ya vimos que tiene el Estado de exigirnos las contribuciones del artículo 4, ¿sí? Obviamente, como dice ahí la Filmina, implica restringir la garantía de inviolabilidad de la propiedad privada, porque cualquiera de ustedes, Mateo, que ya había estado estudiando constitucional antes en Derecho Público, leyó un artículo 17 de la Constitución por ahí que consagraba la inviolabilidad de la propiedad privada. Entonces, ¿cómo es posible que un artículo de la Constitución diga que la propiedad es inviolable y otro artículo le permita al Estado amputarme parte de esa propiedad privada? ¿Sí? ¿Cómo se armonizan estos conceptos? Esto lo vamos a ver cuando veamos los principios, ¿sí? En la clase que viene o en la otra, ¿sí? Bueno, la potestad tributaria, que es la facultad o la posibilidad que tiene el Estado de crear o modificar, suprimir o crear exenciones de impuestos, ¿sí? Y la clase que viene, nosotros cuando veamos la clase de federalismo fiscal, vamos a ver que esa posibilidad, esa capacidad, esa aptitud, esa facultad que tiene un determinado nivel de gobierno de establecer tributos, es decir, de crear impuestos, ¿sí? En principio, nuestra Constitución Nacional la vamos a ver que está repartida entre los dos niveles de gobierno principales, es decir, entre las provincias, la posibilidad de crear algunos tipos de impuestos y en la nación de crear otro tipo de impuestos, ¿sí? Esto lo vamos a ver cuando veamos la clase de federalismo fiscal, ¿sí? Pues la clase que viene. Y así que ya saben, para la clase que viene, artículos 75, incisos 1 y 2. Bueno, ¿cómo venimos? Falta una hora. Bueno, relación jurídica, ¿sí? Esto ya más o menos lo venimos viendo, es esa relación que establecemos entre el Estado y los particulares, ¿sí? Y esta relación que establecemos, la establecemos a partir de la creación de una norma, que la crea el Poder Legislativo, ¿no? Y que lo que pretende la norma jurídica tributaria de fondo, y aquí es cuando voy a retroceder un poquito, a ver dónde lo tenemos, esto, retroceder o avanzar. No sé dónde lo tenemos, aquí en esta filmina, bueno, no lo tenemos, donde son las ramas del derecho tributario, ¿sí? Acá. Yo estoy hablando del derecho de fondo, y nosotros no sabemos qué es el derecho tributario de fondo, ¿por qué? Porque no vimos esta filmina antes de lo que vamos a hablar hace 5 segundos. Entonces vamos a usar esta filmina, vamos a hacer un parate en lo que estamos diciendo, vamos a utilizar esta filmina que habla de las ramas del derecho tributario. Un temazo, dirán ustedes. De esto no podíamos fallar, no podíamos dejar de saber esto. Bueno, esto que parece bastante tedioso, ¿no es cierto? En realidad nos sirve para saber que nosotros nos vamos a concentrar en dos ramas principales en el curso en general, en el sustancial o material, porque vamos a estudiar las leyes de impuestos, y en el formal o procedimental, porque vamos a estudiar la ley de procedimiento tributario nacional, sí, porque no tenemos más tiempo que para ver la nacional, para ver algunos temas específicos que regulan las relaciones entre el Estado y nosotros los particulares. Entonces, ustedes van a ver las ramas del derecho tributario principales, el formal, procedimental o de procedimiento, que regula justamente la forma en que nos vamos a relacionar con el Estado. ¿Por qué? Porque una vez que una norma de fondo o sustancial o material, que es otra de las ramas, ¿sí?, que contiene una ley de impuesto a las ganancias o del impuesto al valor agregado que dice que cada vez que yo compre una botellita de gaseosa, esa venta va a estar alcanzada con un 21% de IVA, ¿sí? Y que nosotros los consumidores finales somos los que tenemos que pagar el IVA de la botellita de gaseosa, es decir, aquellos que nos tomamos la gaseosa, ¿sí? Nosotros decimos, puf, tengo que pagar el IVA de la gaseosa. ¿Cuánto me la cobraron? 2.000 pesos más IVA, 2.420 pesos. Los 420, ¿tengo que salir corriendo y depositarlos en el fisco? ¿Al fisco? ¿En qué cuenta? ¿En el Banco Nación, en el Banco Provincia? ¿O hago el cheque y se lo revoleo a la empleada de la FIP, del mostrador, en la agencia que me toque? ¿Sí?
Todas estas cosas que parecen ridículas, tales como cómo se debe determinar, con qué formulario, cómo se debe pagar, cuál es mi domicilio, cómo son las notificaciones, cómo se cuentan los días, si son hábiles administrativos, hábiles judiciales, si son días corridos, ¿sí? Cómo debo yo hacer una petición al fisco, cómo debe el fisco comunicarme a mí alguna novedad por algún incumplimiento, cuándo me debe avisar que yo tengo que presentar una declaración jurada o si yo me la tengo que saber por las mías. Todas esas cosas forman parte de las cuestiones periféricas a la cuestión troncal que ustedes pueden suponer que es debo pagar el impuesto a las ganancias o debo pagar el impuesto al valor agregado, ¿sí? Estas cuestiones formales o de procedimiento son las que están reguladas por el derecho tributario procesal o formal o procedimental, como dice acá la Filmina. Luego tenemos el derecho sustancial o material, que es lo que nosotros llamamos las leyes de impuestos, es decir, aquellas normas, porque pues la ley de procedimiento también es una ley, la que establece los derechos y las obligaciones de los contribuyentes con el fisco también es una ley, ¿sí? Pero no es una ley que crea a un tributo, como sí lo es, por ejemplo, la ley de impuesto a las ganancias o la ley de impuesto al valor agregado, porque este derecho sustancial o material lo que tiene es la identificación, ¿sí? Que da lugar a la obligación tributaria, es decir, esa ley lo que nos va a dar es 4 cosas fundamentales, que son los 4 aspectos del hecho imponible, más un quinto elemento que nosotros le llamamos el elemento cuantificador, que debe estar en la norma de fondo o material, ¿sí? Y que lo que hacen es comunicar al resto, a todos nosotros los particulares o administrados, que existe un impuesto que se llama, por ejemplo, impuesto al valor agregado, que va a gravar determinadas operaciones cuando las realicen determinados sujetos en un determinado territorio y que cumplidos esas condiciones, ¿sí? Van a tener que ser depositados al fisco en el momento en que la ley dice que ha nacido el hecho imponible. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante, ¿sí? Terminemos con estas ramas del derecho tributario porque de los 4 elementos y el quinto vamos a hablar más tarde. Derecho penal tributario, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro comportamiento puede o no, sí, cumplir con el mandato que la norma indicaba. Puedo yo obedecer o desobedecer, y nosotros dijimos para el caso que no cumplamos con el mandato que establecía la norma jurídica tributaria, existía una sanción. Y toda la regulación de la existencia de infracciones y sus correspondientes sanciones, nosotros también la tenemos reunidas en la ley de procedimiento tributario a nivel administrativo y en la ley penal tributaria a nivel de delitos tributarios, ¿sí? Todo eso luego lo vamos a ver en una clase específica. Y bueno, y lo que estamos viendo ahora, el derecho tributario constitucional, ¿no es cierto? Que lo que nos enseña es de dónde surge la potestad o la posibilidad que el Estado tiene de amputarnos nuestra riqueza, parte de nuestra riqueza personal en la forma de un tributo, ¿sí? ¿Y cuáles son las defensas que tenemos nosotros, que las vamos a ver en la clase de principio, ya dijimos, ¿sí? ¿Cuáles son las defensas a las que podemos echar mano y que también están algunas de forma nominada en algunos artículos de nuestra Constitución, representadas como garantías de los particulares frente al avance del Estado en su voracidad fiscal, ¿no es cierto? Y algunas otras que no están específicamente nominadas en los artículos de la Constitución, pero que son construcciones que el Poder Judicial en sus sentencias ha venido haciendo y que nosotros receptamos como principios innominados, ¿sí? Pero eso es materia de la clase del lunes, no, del otro jueves. Entonces retrocedemos un cachito ¿para qué? Para hablar de esta relación jurídica tributaria, ¿sí? Definimos que estamos en presencia de una norma tributaria de fondo, ¿sí? De una norma que crea un impuesto. Entonces, ¿sí? De derecho tributario de fondo o sustancial o material. Cualquiera de esas palabras representa esto, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pretende el legislador cuando crea una norma tributaria? Y ustedes lo primero que se les va a venir a la mente es decir, y bueno, lo primero que quiere es obtener fondos, porque para eso la hace. ¿Por qué querría el Estado, pregunto yo,
Podría ser una excelente pregunta de parcial para pensar, ¿no es cierto? ¿Por qué querría el Estado establecer un tributo? Y las respuestas de ustedes, ¿cuáles son? Una es obvia, ¿verdad? Venimos hablando de eso toda la clase. Producción de bienes y servicios. Para obtener recursos, ¿sí? Es la primera. ¿Para qué ponemos un impuesto? Y para recaudar, dicen ustedes. La primera función que se nos viene a la mente es la recaudación, para aplicarlo a lo que sea, ¿sí? Pero es la recaudación. Pero ¿por qué yo querría poner un impuesto a un determinado producto y no ponérselo a otro? Para limitar ciertas actividades, puede ser. Claro, entonces ahí están los fines extrafiscales de los tributos, ¿sí? De los cuales hablaron con el profe la clase pasada, seguramente, ¿sí? Los tributos no solo tienen una finalidad recaudadora, aunque es la principal en estos tiempos, sino que también pueden tener otros fines, que son fines extrafiscales, como puede ser mover la demanda de un producto, de un producto al otro, ¿sí? Por cuestiones de salud, por cuestiones de conveniencia, ¿sí? O por la cuestión que el Estado de turno estableciera. Hubo una época en que los discos de música clásica tenían un superimpuesto, la importación de discos de música clásica, ¿sí? Estamos hablando de hace 40 años, ustedes ni habían nacido todavía, pero nosotros, el que quería comprar un disco cuando todavía existían los discos de música clásica tenía que pagar un impuesto especial, ¿sí? Y bueno, ¿y por qué? Y bueno, qué sé yo, cuál sería la justificación del legislador de turno, ¿sí? Pero en definitiva, Profe, siempre, sí. en este caso, por ejemplo, el impuesto que se pone a los cigarrillos, Ujú. obviamente tiene un fin recaudatorio, pero también tiene un fin para preservar la salud. Disuasivo del consumo, decís vos. Claro, exacto. Bueno, sí, podríamos verlo así si no supieras que en realidad está desde mucho antes de que aparecieran las etiquetas en los paquetes de cigarrillos, ¿no es cierto? Pero bueno, digamos que sí, ¿sí? Lo que pasa es que si yo tengo que elegir entre recaudar a través de un impuesto a los cigarrillos, a los cigarritos, a los alcoholes, a las bebidas analcohólicas o a las cervezas, ¿sí? Y un impuesto a los fideos, parece ser que va a ser mucho más simpático a la población grabar los cigarrillos que grabar los fideos, ¿sí? Pero bueno, el impuesto a los cigarrillos tiene una vida mucho más extensa que la mía, ¿no es cierto? Y lo cual es mucho decir ya, ¿no es cierto? Y en realidad es como que siempre fue un impuesto fácil de recaudar. Bueno, impuestos internos, estos tipos de impuestos que hablamos recién, a las bebidas alcohólicas, analcohólicas, seguros, telefonía celular, combustibles, electrónicos, cervezas, vinos, alcoholes, bueno, todos ellos se llaman impuestos internos, ¿sí? Son impuestos indirectos a un determinado grupo de productos, ¿sí? Y que fundamentalmente gravan consumos específicos, ¿sí? Algunos, ustedes podrán decir muy bien que, bueno, sí, lo que intenta es disuadir a la gente que fuma, pero como ya les digo, la disuasión podría ser un argumento si el impuesto hubiese nacido hace 10 años, pero el impuesto nació hace mucho más de 10 años, cuando ni siquiera en las etiquetas estaban las fotos horribles que hoy vemos, ¿sí? Así que bueno, en realidad la finalidad principal es la recaudatoria, pero no obstante puede haber, digamos, normas especiales que lo que pretendan es realizar otro tipo de efectos que no sean estrictamente los de obtener recursos, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que nosotros intentamos alcanzar cuando creamos un impuesto, ¿sí? Y lo que intentamos alcanzar es la posibilidad de recaudar en principio, ¿sí? ¿Y de quién podemos recaudar? Sería la pregunta. ¿De personas que tienen una posibilidad de contribuir con esta actividad financiera del Estado o de personas que no pueden contribuir? La pregunta está implícita, ¿sí? La respuesta está implícita en la pregunta, ¿sí? Entonces, cuando el legislador diseña un tributo, ¿sí? Lo que está haciendo en definitiva es separando
alguna manifestación de riqueza que lo observa en un sector de la población, ¿no? Y decide grabarla, ¿sí? Dentro de lo que es la elección de lo que se graba, hay por supuesto un componente político muy importante, subjetivo muy importante, ¿sí? Si yo a ustedes les pregunto, ¿está bien que exista el impuesto a las ganancias sobre los sueldos? Bueno, vamos a encontrar una primera división. Algunos van a decir que sí y otros van a decir que no. Cuando yo les diga, está bien que yo establezca un impuesto sobre, a las ganancias sobre los sueldos mayores a 25 millones de pesos mensuales, y probablemente la mayoría de ustedes levante la mano diciendo que sí, que está bien, entre comillas, que es justo gravar con el impuesto a las ganancias a los sueldos a las personas que cobran más de 25 millones de pesos por mes. Y si yo empiezo a preguntar, ¿y si lo ponemos en 10 millones? Y entonces algunos de ustedes van a bajar las manos. Y si yo digo, ¿y si los ponemos en 5 millones? Y entonces las manos van a empezar a bajar. Entonces todo esto a ustedes les da la idea de que esta elección de qué es lo que se graba y en qué medida, ¿sí? Es una elección subjetiva del legislador. Es una valoración que hace el legislador de turno cuando le toca elegir un impuesto. Y que por supuesto lo va a discutir con los otros representantes del pueblo en la Cámara de Diputados y de las provincias en la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque son apreciaciones subjetivas. Un grupo puede decir que le parece bien y otro grupo puede decir que le parece mal. Independientemente de eso, nosotros, yendo por encima de estos conceptos y de esta subjetividad, ¿no es cierto? Vamos a decir que lo que generalmente atrapa un tributo es una determinada capacidad contributiva. Y ustedes van a decir, ¿y qué cuernos es la capacidad contributiva? ¿Sí? Porque usted me habla de que sí, un impuesto atrapa una determinada capacidad contributiva. ¿Qué es la capacidad contributiva, entonces? Bastante el nombre nos da la idea de lo que significa, ¿sí? ¿Qué significa esta capacidad contributiva? Y bueno, podemos decir una aptitud, una posibilidad, ¿sí? Una potencialidad en un sujeto, que es en particular cualquiera de nosotros, de contribuir a la actividad financiera del Estado. Es decir, de sacar parte de su riqueza privada y entregarla al Estado para que el Estado cumpla con sus fines, ¿sí? Y entonces, ¿en qué se basa la elección de decir a este lo grabo y a este no lo grabo? O grabo esto y no grabo lo otro. Grabo el paquete de fideos y no grabo un litro de leche fluida sin aditivos con el impuesto al valor agregado. ¿Por qué grabo la leche chocolatada y no grabo la leche fluida o en polvo sin aditivos? ¿Por qué, dicen ustedes? ¿Por qué tengo que pagar IVA cuando compro una Sindor y no pago IVA si compro una leche común sin aditivos? Tiene que ver con los fines redistributivos, ¿no? Esa podría Si llegar a ser yo, una de las explicaciones, ¿verdad? La leche tiene que llegar a todo el mundo. La leche chocolatada es un lujo. Ustedes podrían encontrar gente que piense eso, ¿verdad? Y otra persona que diga, no, la leche chocolatada no tiene por qué ser un lujo. Caramba, y entonces ya empezamos con los problemas, ¿sí? Entonces, en la elección de la capacidad contributiva no tenemos tanto problema. ¿Por qué? Porque universalmente nosotros en todos los sistemas tributarios mundiales elegimos más o menos lo mismo, ¿sí? Y la base del tributo se apoya en la existencia de esta capacidad para contribuir, que nosotros damos en llamar capacidad contributiva. Y la posibilidad de contribuir está apoyada en tres manifestaciones típicas, que son lo que ven ustedes acá: la renta, el patrimonio y el consumo. Es decir, la primera capacidad contributiva que nosotros observamos en un particular o administrado generalmente es la renta. Ustedes salen del colegio o aún sin salir del colegio, con 16 años ya pueden empezar a trabajar, ¿sí? Y empiezan a trabajar, ¿por qué? O porque tienen digamos, una actitud muy altruista y entonces van a hacer trabajo de voluntariado, o porque van y consiguen un empleo remunerado, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que obtienen ustedes como contraprestación de sus servicios? En el caso en que no hagan voluntariado, obtienen una paga, ¿sí? El pago de un salario o el pago de un honorario por la prestación de sus servicios. Y eso es
la capacidad contributiva de renta. Todo aquel que reciba renta a partir de un determinado nivel, puntos suspensivos, eso dependerá de la apreciación del legislador de turno, ¿sí?, es susceptible de ser atrapado por el impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque tiene renta, que es la principal manifestación de capacidad contributiva mundial, sobre la cual se apoyan los sistemas tributarios modernos. La capacidad contributiva renta. ¿Y qué hacen ustedes cuando cobran su primer sueldo? ¿Qué hacen? Mientras yo tomo agua, ustedes me contestan. Pagar los impuestos, Consumimos sí. Pagar los impuestos. No. Pagan los impuestos. Bueno, y consumimos. consumimos, es decir, parte del sueldo que cobran, ¿qué hacen? Pagan el alquiler, compran comida, se compran un par de zapatillas, se compran una remera, un cuaderno para la facultad, ¿sí? Consumen, es decir, que inmediatamente de que yo les grabo la renta, ¿sí? Supongamos que la renta esté grabado con un 10%, en los 90 pesos que les quedan, ¿qué podemos hacer? Consumirlos, pagamos el alquiler, la luz, el teléfono celular, compramos un cuaderno, un par de zapatillas y pagamos las expensas. Listo, nos gastamos todo, ¿sí? Y entonces yo voy a verificar que cuando ustedes consumen, también están demostrando una aptitud de contribuir, la posibilidad de contribuir. Si yo me compro un par de zapatillas, entonces quiere decir que yo tengo la posibilidad de comprar zapatillas, tengo capacidad económica para comprarme las zapatillas, y si tengo capacidad de comprar zapatillas, entonces tengo capacidad de pagar el impuesto a los consumos, ¿sí? Entonces de la renta se deriva el primer uso, que es el consumo. Y entonces los sistemas tributarios actuales también tienen una gran parte de su recaudación basada en el impuesto a los consumos, en los impuestos sobre los consumos, generalizados, como puede ser el impuesto al valor agregado, o consumos específicos, como pueden ser los consumos de los impuestos que les mencioné hace un rato: combustible, seguros, telefonía celular, alcoholes, bebidas analcohólicas, cigarrillos, cigarros, cervezas, vinos, alcoholes, electrónicos. ¿Y qué nos queda? Si yo cobro una renta, puede ser que no la consuma totalmente, que no me la gaste toda. ¿Y qué hago cuando no la gasto? La guardo. ¿Y eso cómo se llama? Patrimonio. Al ahorro. El ahorro, ¿sí? El ahorro y la acumulación de ahorro que representa el patrimonio, ¿sí? Entonces, grabo la renta, los sistemas tributarios actuales lo que hacen es grabar la primera manifestación, que es la renta, ¿sí? Y luego grabar cuando yo uso la renta, grabando el consumo, o cuando la ahorro, grabando el patrimonio, ¿sí? Los principales pilares de las recaudaciones son la renta y el consumo. El patrimonio, hay países que lo usan y hay países que no los usan, ¿sí? Pero estas son las tres manifestaciones típicas de la utilización de nuestra riqueza, le podemos decir, ¿sí? Cuando recibimos nuestro primer sueldo, tomamos la decisión de consumo o ahorro, ¿sí? Deberíamos a su vez tener, ya que no podemos escapar del impuesto a la renta, ¿sí?, ver si consumiendo o ahorrando puedo hacer una mezcla tal que me permita optimizar el costo en impuestos. ¿Estamos hasta acá? Tres manifestaciones típicas, y entonces que dan lugar a los impuestos típicos que graban, a los tributos típicos que graban estas tres manifestaciones de capacidad contributiva, es decir, tres manifestaciones de que nosotros tenemos la posibilidad de contribuir con la actividad financiera del Estado, y que son el impuesto a la renta, el impuesto a los consumos generalizados como el IVA, o específicos como los impuestos internos, y los impuestos a los patrimonios, que pueden ser patrimonios personales, ¿sí?, o patrimonios empresariales. ¿Venimos bien hasta aquí? Bueno, entramos a la parte un poquito más específica, ¿sí? Dijimos entonces que el derecho tributario, derecho tributario de fondo material o esencial, lo que se ocupa es de la creación de una norma tributaria que
crea un tributo con el objetivo de obtener una determinada recaudación, ¿sí? Y apoyándonos en este principio de legalidad del que hablamos hace un ratito cuando hablamos de la Carta Magna inglesa y que había sentado las bases del principio de legalidad que decía que no hay impuesto sin ley, que así lo establezca, ¿sí? Entonces estamos en presencia de un principio, ¿sí? Que vamos a ver el otro jueves, perdón, que es el principio de legalidad, que tiene dos facetas, ¿sí? Este principio de legalidad que lo vamos a ver más específicamente en la otra clase, pero que lo voy a mencionar para entrar en tema, ¿sí? Este principio de legalidad me requiere que, más allá de que el tributo sea creado por una norma del poder legislativo de que se trate, nacional, provincial o municipal, dependiendo del tipo de norma que estamos analizando, no sirve solamente que sea una ley salida del Congreso y que haya pasado primero por diputados, de acuerdo a lo que dice nuestra Constitución, y que luego haya pasado a senadores, y que luego, si no había más objeciones, pasara al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación, ¿sí? Y puesta en vigencia, sino que además, dentro de la ley, yo tengo que contar con algunas cosas que sí o sí tienen que estar dentro del texto de la ley, ¿sí? Que esas cosas o elementos o aspectos son justamente de lo que vamos a hablar ahora. Una ley que diga, se impone el impuesto a los rubios, y esta ley va a gravar a todas las personas que tengan cabello rubio, ¿sí? Por más que salga del Congreso, ¿sí? Nosotros tendríamos bastantes objeciones que hacerle a esta ley que impusiera el impuesto a los rubios, ¿sí? ¿Por qué? Y porque están faltando algunas cosas en el diseño de esa norma jurídica tributaria. ¿Cuáles son esas cosas que la norma jurídica tributaria de fondo debe tener? Son estos 4 aspectos o elementos de los que vamos a hablar ahora, y un quinto elemento, que no es la película de Bruce Willis, sino que es el elemento cuantificador, ¿sí? Es el elemento que nos permite, a partir del dimensionamiento económico del hecho imponible y por aplicación de una alícuota en los impuestos que nosotros llamamos ad valorem, vamos a hablar de esto en un ratito, ¿sí? Enterarnos de cuánto es el monto del impuesto a pagar, ¿sí? Una cosa importante. No sirve entonces una norma que me diga que todos los rubios tienen que pagar impuestos, si no me dice cuánto impuesto tiene que pagar cada rubio, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de 4 aspectos, que son los 4 aspectos que ustedes ven aquí en la filmina. Están viendo mi filmina, ¿no? Sí, se ve. Sí, sí. Sí, sí se ve. Y que ustedes ven al La de los ladito. rubios no se ve. ¿La de qué? Me parece que estás en otra. ¿No Estás en dice, aspectos que- ¿no dice contenido de la norma? ¿La Ah, filmina? sí, sí, perdón, estabas hablando del otro. Sí, Perdón. sí. Ahora nosotros vamos a ver en esta filmina que los aspectos son 4 y un quinto, que es el quinto elemento, que es el cuantificador, ¿no es cierto?, del que estamos hablando recién. Y si ustedes se fijan un poquito al lado de cada aspecto, material objetivo, subjetivo, espacial o territorial, o aspecto temporal, que son los 4 aspectos, al lado hay una palabra que tiene, ¿qué cosa? Tiene un acento. ¿Y por qué? Porque cada uno de estos aspectos responde a una pregunta, ¿sí? Esto lo hago a propósito para que a ustedes les resulte más sencillo entenderlo. ¿Por qué? Porque el aspecto material o objetivo, en realidad lo que me va a decir es qué es lo que está grabado por esa ley específica, ¿sí? ¿Qué es lo que se está grabando o lo que se pretende grabar con B corta? Por Dios, les pido, ¿sí? Cuando hablamos en nuestra materia de grabar, estamos hablando no de grabar con B larga la clase, sino de establecer un impuesto sobre algo, que es grabar con B corta, ¿sí? Le digo porque tengo que preservar mis dientes para cuando ya se me venga la ancianidad y no quiero perderlos leyendo grabar con B larga, ¿sí? Se me caen los dientes cuando leo grabar con B larga, ¿sí? Y además me da la idea de que ustedes no leyeron nada de todo lo que tenían que leer, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se graba? Es el objeto del impuesto, es el aspecto material o objetivo, le llamamos, ¿sí? Y generalmente está representado por un verbo,
¿sí? Cuando nosotros agarramos la ley de impuesto al valor agregado y vemos que en su artículo primero, vemos no porque ustedes no vieron todavía, pero los que más o menos tienen alguna idea, ¿sí? En el artículo primero de la ley de IVA yo voy a encontrar 5 hechos imponibles determinados, ¿sí? Uno de los cuales es la venta de cosa mueble, ¿sí? El impuesto al valor agregado va a gravar a la venta de cosa mueble. O sea que el aspecto objetivo aquí va a ser vender una cosa mueble. Por eso yo digo que es un verbo. En el impuesto a las ganancias va a ser obtener renta. Y entonces otra vez tengo un verbo, obtener renta, ¿sí? Cuando hablo del impuesto sobre los créditos y débitos, el hecho imponible o el aspecto objetivo, ¿sí? Va a ser el depositar en la cuenta o retirar fondos de la cuenta, ¿sí? Y así sucesivamente con los diferentes impuestos. Cuando habla del impuesto sobre los bienes personales, el verbo va a ser propietario de una determinada cantidad de bienes a una fecha determinada, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el aspecto material objetivo tiene que estar en la norma. El legislador me tiene que decir qué es lo que se grava con este impuesto, ¿sí? ¿Qué es lo que está grabado? Me lo tiene que decir. No me lo puede venir a decir el señor presidente con un decreto de necesidad de urgencia, ¿sí? Contestando a la pregunta de Matías o de Mateo, no me acuerdo cuál de los dos le había hecho la pregunta, ¿sí? Entonces, en la ley tiene que estar definido qué es lo que se grava con este impuesto. Tiene que estar definido el aspecto material objetivo, entonces. Así como también tiene que estar definido el aspecto subjetivo. ¿Quién es el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo? Ay, profe, pero la parte de sujeto activo es la más fácil, me van a decir ustedes. ¿Por qué? Porque el sujeto activo es el titular de la competencia. Es decir, ¿qué es una ley nacional? Es el Estado nacional. ¿Es una ley provincial? Es el Estado provincial o la provincia, ¿sí? Y si es una ordenanza municipal, va a ser el Estado municipal. Esa es la parte fácil, sí, está bien, correcto, digo yo, no la explico. Entonces, hablemos del sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo en esta norma tributaria? ¿Sí? Si yo hablo de que está grabada la venta de una cosa mueble en el IVA, ¿quién va a ser el sujeto pasivo? ¿Quién vende una cosa mueble? El que vende una cosa mueble, ¿sí? Y ahí está que si no la ley no lo dijera, nosotros nos quedamos pensando, el que vende, el que compra, el que la consume, el que intermedia, upa, tenemos un montón de actores aquí, ¿sí? En la compraventa de una cosa. El intermediario, caramba. Entonces en la norma tiene que estar especificado quién va a ser el sujeto pasivo de este tributo, ¿sí? Esta es la parte fácil. Seguimos. Aspecto espacial o territorial. La pregunta que hay que contestar es, ¿dónde es que se debe realizar el aspecto material o objetivo para que nazca la obligación tributaria? ¿Sí? Es decir, el impuesto al valor agregado argentino, ¿sí? Tiene una definición territorial, ¿sí? Está circunscripto a gravar las ventas que se realicen dentro del territorio nacional, ¿sí? El impuesto al valor agregado argentino no grava una venta que se realice en Uruguay, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la definición del aspecto espacial o territorial tiene que estar en la ley. Ah, pero esa es la parte fácil. Solamente los hechos dentro del territorio. No, les digo yo, porque cuando empecemos el impuesto a las ganancias, nosotros vamos a ver que lo que se grava es la obtención de renta, no solamente de fuente argentina, es decir, la que surja de hechos, actos o bienes colocados, situados o utilizados económicamente en nuestro territorio, sino que también la ley del impuesto a las ganancias argentino grava las rentas de fuente extranjera, es decir, aquellas rentas que están producidas por bienes situados en el exterior, por ejemplo, ¿sí? Yo tengo un departamento en Mónaco, lo alquilo y eso para mí es una renta de fuente extranjera, ¿sí? Y que el impuesto a las ganancias argentinas también lo grava.
Entonces no está circunscripto al territorio de nuestra nación, está circunscripto a lo que diga el legislador que está circunscripto. Entonces el legislador adentro de la ley me tiene que poner el lugar donde debe realizarse el hecho imponible para que nazca la obligación tributaria, ¿sí? Esta es la respuesta al dónde debe producirse el aspecto material objetivo, ¿sí? Y el último es el aspecto temporal. Yo compro la botella de gaseosa, voy al Carrefour que está en la otra cuadra de la Facu, me compro la botellita para venir a clase, ¿sí? Pago el impuesto adentro del precio. Y el que recibe ese precio con el impuesto incluido, ¿tiene que salir corriendo, cerrar el local, el empleado del Carrefour que me vendió la botellita, ir corriendo a depositar el impuesto que estaba contenido en la venta de la botellita que me vendió a mí? No, existe un tiempo a partir del cual se hace exigible, ¿sí?, la obligación tributaria. ¿Ok? Entonces, 4 preguntas que responden las 4 a un aspecto o elemento específico. ¿Qué es lo que se graba? Aspecto material objetivo. ¿Quiénes son los sujetos activo y pasivo? La sujeción pasiva es la más difícil, ¿sí? ¿Dónde debe ser realizado el hecho imponible? Es lo que define el aspecto territorial o espacial, también le llaman algunos autores. ¿Y cuándo, que es el último, el aspecto temporal, debe considerarse que ha nacido el hecho imponible? En el impuesto a las ganancias, les doy un ejemplo, ¿sí? Nosotros lo que está grabado es la obtención de renta. Renta neta. ¿Neta de qué? De gastos y deducciones. Ya lo vamos a ver cuando veamos al impuesto. Pero ¿esto qué quiere decir? Que yo obtengo renta cuando cobro un sueldo, ¿sí? Y obtengo renta cuando cobro una factura de honorarios. Pero eso es renta neta. Si yo le descuento los descuentos que me... renta bruta, perdón. Si yo le descuento los descuentos que me hace mi empleador o los gastos que tengo en la oficina porque trabajo de manera independiente, resulta que en un periodo de tiempo yo tengo renta, gastos, renta, ingresos y gastos, ingresos y gastos, ingresos y gastos, ingresos y gastos. ¿En qué momento tengo yo que cortar, ¿sí?, esa sucesión de ingresos y gastos y decir, bueno, basta, hasta aquí llegamos, hacé la cuenta y decime si en este periodo determinado vos ganaste o no ganaste dinero, obtuviste renta neta grabada con el impuesto a las ganancias o no? Esta es la definición del hecho imponible, ¿sí? En el impuesto a las ganancias, como es un impuesto de ejercicio dentro de la clasificación, nosotros vamos componiendo el hecho imponible todos los días. Cobro, gasto, cobro, gasto, cobro, gasto, cobro, gasto del 1 de enero al 31 de diciembre las personas humanas. Y el 31 de diciembre bajamos la persiana y hacemos la cuenta. Y definimos si ese año hemos obtenido renta susceptible de ser alcanzada por el impuesto a las ganancias o no. ¿Sí? Todo eso conforma el aspecto temporal, ¿sí? Y el quinto elemento, el elemento cuantificador. ¿Qué pasa? Dependiendo del tipo de tributo, nosotros todavía no hemos visto la clasificación de impuestos, pero anticipo que dentro de lo que es la clasificación de los impuestos, la más importante clasificación es la de directos e indirectos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la que vamos a usar la clase que viene en la clase de federalismo fiscal cuando veamos el 75 incisos 1 y 2. Necesitamos saber qué es un impuesto directo y qué es un impuesto indirecto, ¿sí? Pero otro montón de clasificaciones que tenemos en el material y en esta filmina, ¿no es cierto?, que me están hablando de impuestos fijos o ad valorem, ¿sí? Es decir, uno como opuesto al otro, ¿sí? El impuesto fijo es una concepción bastante fácil. La norma me dice, si usted va a sacar una vaca de su campo y la va a llevar a remate, tiene que pagar una guía, que es como el documento de identidad de la vaca, arriba del camión, perdón, los veganos, ¿sí? Tiene que sacarle una guía y por esa guía usted me tiene que pagar, por ejemplo, 100 pesos. Y aquí yo estoy en presencia de un impuesto fijo. Un impuesto fijo que me dice son 100 pesos por vaca, ¿sí? Son 10 pesos por tonelada de trigo. Son, qué sé yo, 50 pesos por quintal de, no sé, de soja.
tantos pesos por litro, tantos pesos por kilo, tantos pesos por cabeza, tantos pesos por tonelada. Esa es la estructura de un impuesto clasificado como impuesto fijo. La misma norma, ¿sí?, que define al tributo, nos dice cuánto tenemos que pagar, nos da el quantum o la cuantificación de la obligación tributaria, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Que en esos países, ¿vieron?, en los que hay altos niveles de inflación, ¿sí? ¿Qué pasa? Si el impuesto tiene que estar definido dentro de la norma y el proceso inflacionario va erosionando el valor que estableció el legislador en 10 pesos por cabeza, para cambiar ese monto, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar la ley. Y para cambiar la ley tengo que juntar a los legisladores primero y dar quórum en la Cámara de Diputados. Después, una vez que sale de ahí y salió de la comisión y fue a recinto y se aprobó, tienen que pasar a la otra Cámara y después otra vez sopa en la Cámara de Senadores y todo ese proceso, y sigue pasando el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la estructura de las leyes de impuestos con impuesto fijo? Se deterioran en aquellos países en que tenemos mucha inflación. O sea que para solucionar este tema de tener que recurrir a cambiar la ley para cambiar el quantum, cuando se erosiona por el proceso inflacionario, inventamos otro tipo de impuestos que llamamos ad valorem, ¿sí? Y estos impuestos ad valorem, en su concepción, el legislador ha ideado la forma de no tener que andar cambiando la ley a cada rato, estableciendo, por ejemplo, que si lo que se grava es la venta de una cosa mueble, que es el ejemplo que teníamos, ¿sí?, voy a establecer una base imponible que va a poder ser cuantificada de acuerdo al precio de mercado del momento en que se realice la operación, por ejemplo, y sobre esa base imponible voy a aplicar una alícuota que sí la voy a definir en la norma tributaria, ¿sí? Y entonces voy a decir que, por ejemplo, un paquete de fideos va a pagar el 21% de IVA, ¿sí? ¿Y sobre qué va a pagar el 21%? Sobre el precio del paquete de fideos, ¿sí?, que es la base imponible. Entonces, el legislador va a decir, sobre el precio de venta de la cosa, se aplicará la alícuota del artículo 28, la alícuota general del artículo 28 de la ley de IVA, 21%, ¿sí? Y entonces el precio es algo que se va movilizando sin necesidad de cambiar la norma. Y esa es la estructura de un impuesto clasificado como ad valorem, en contraposición con la de la estructura de un impuesto que llamamos fijo, ¿sí? Desde ya además está decirle que la mayoría de nuestros impuestos son impuestos ad valorem, ¿no? ¿Hasta acá venimos? ¿Se comprendió todo esto? Denme un sí. Sí, profe. Sí, sí. Ok, acá Sí. tenemos un ejemplo, aquí Sí, tenemos un perfecto, ejemplo, muy porque a claro. veces, sí, gracias a Dios, gracias por hablarme, porque yo odio la clase virtual. ¿Por qué? Porque estoy hablando sola como loca, ¿sí? Y no los puedo ver para saber si me siguen o no me siguen, entonces tengo que recurrir a este recurso de andar preguntándoles, ¿sí? En la clase presencial les veo la cara y ya me doy cuenta si entienden o no entienden, pero bueno, es lo que hay. Entonces, en este ejemplo del impuesto sobre los ingresos brutos, el impuesto sobre los ingresos brutos es un impuesto que nosotros vamos a ver en la segunda parte de la materia, ¿sí? Pero aquí yo les estoy clarificando cuál es la respuesta a cada una, ¿sí?, de las preguntas de qué es lo que se grava, de quién es el sujeto, de dónde debe realizarse el hecho imponible, cuándo nace el hecho imponible y finalmente cómo logro la obtención del quantum de la obligación tributaria, ¿sí? El objeto en el impuesto sobre los ingresos brutos, ustedes lo van a ver cuando veamos esto, es el ejercicio de una actividad habitual a título oneroso. Esto se lo graban para la segunda parte, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a poner una librería enfrente de la facultad, entonces alquilo el local, ploteo todo, las vidrieras y demás, compro la fotocopiadora, compro los cuadernos y las viromas y estoy lista para abrir el negocio. Abro el negocio el 13 de marzo cuando empiezan las clases, dispuesta a que vengan los alumnos a comprar mis productos, ¿sí? Estoy ejerciendo actividad por el hecho de poner un negocio
¿Listo para empezar a vender? Sí, por supuesto. Usted está habilitado, ¿sí?, para ejercer esa actividad. Ya obtuvo todos los permisos y tiene el local y la mercadería, ¿sí? ¿Quién es el sujeto pasivo? Y será el que ejerce la actividad. En nuestro caso, el dueño de la fotocopiadora, ¿sí? ¿Quién es el sujeto activo en el impuesto sobre los ingresos brutos? La provincia en la cual está establecida esa actividad. ¿Por qué? Porque el impuesto sobre los ingresos brutos es un impuesto provincial. En nuestro caso, como estamos enfrente de la ciudad, de la facultad, estamos bajo la órbita del impuesto sobre los ingresos brutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La ciudad, o sea, el fisco de la Ciudad de Buenos Aires va a ser el sujeto activo. ¿Qué se requiere para que nazca mi obligación con el impuesto sobre los ingresos brutos de la Ciudad de Buenos Aires? Que la actividad se realice dentro de la ciudad. Junín y Córdoba, ¿es dentro de la ciudad? Sí, es dentro de la ciudad. Aspecto temporal. En el impuesto sobre los ingresos brutos, el periodo fiscal es el año, si bien por razones recaudatorias y de erosión de la recaudación, establecemos 12 anticipos mensuales en este impuesto, ¿sí? O sea que vamos a pagar 12 veces al año. Y ahora viene la pregunta. Yo ejerzo la actividad porque abrí un negocio de una fotocopiadora enfrente de la facultad en la Ciudad de Buenos Aires. Bien. ¿Cuánto tengo que pagar? Si ustedes fueran los legisladores del impuesto sobre los ingresos brutos, ¿sí? Y grabaran el ejercicio de una actividad realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habitual y a título oneroso, ¿cómo harían para decirle al dueño de esa explotación cuánto tiene que pagar? Podrían elegir diferentes parámetros, ¿verdad? Podrían elegir, bueno, mire, usted va a pagar tanta plata por todos los metros que tiene su negocio. Esa sería una posibilidad. Va a pagar un fijo por cada empleado que tenga su negocio. Otra posibilidad, dicen ustedes, va a pagar un porcentaje de los sueldos que le pague a los empleados de su negocio. No, mejor, ¿sabe qué? Va a pagar un porcentaje de las compras que tenga su negocio. Muy complicado, dice otro. ¿Por qué no hacemos un porcentaje sobre las ventas que tenga su negocio? Y ustedes, que son los diseñadores del impuesto, van a elegir la opción que mejor les parezca, ¿verdad? El legislador de ingresos brutos elegido tomar como base imponible el monto de las ventas brutas del contribuyente en el periodo, ¿sí? Entonces va a tomar las ventas del mes y les va a aplicar una alícuota, ¿sí? Que está definida en la ley tributaria también, ¿no? Y entonces va a decir, sobre las ventas que tenga el contribuyente, va a aplicar el 1, el 1,5, el 2, el 2,5, el 2,75, el 3, el 3,5, el 4, el 4,5, el 6, el 8, el 12, el 16 o el 18. De las ventas brutas, señores. Y aquí empiezan a pensar, ¿sí? Que el impuesto sobre los ingresos brutos es de lo que viven las provincias. Y es tan sangriento como lo que acabo de decir. Grava las ventas brutas sin posibilidad de detraer nada de esa base, ¿sí? Y la grava no con una alícuota del 0,5, del 0,2. No, la grava con alícuotas que van del 1 hasta el 18%, dependiendo de la actividad que ustedes realicen. Sobre las ventas brutas, repito. ¿Sí? Como para que se den una idea de lo tremendo que es este impuesto, ¿sí? Ganen o pierdan, este impuesto se paga. ¿Por qué? Porque grava la venta bruta del sujeto, ¿sí? Hoy no van a poder dormir a la noche. Mateo está en el horno. Vamos a hablar de nuestro impuesto, ¿sí? Nosotros, para entender los siguientes conceptos y terminar la clase, ya vamos a hablar de... Vamos a crear un impuesto. Nosotros, la República de Administración Tributaria 4680504 somos este año, ¿sí? 04, ¿sí? O sea, todos los habitantes del curso de Administración Tributaria 1921 con la profesora y el profesor, vamos a crear un impuesto para financiar todo lo que necesitemos en el aula durante este cuatrimestre, ¿sí? Más ventiladores, más iluminación, no sé,
lo que fuera, un micrófono, si es que no se escucha mi voz en toda el aula, lo que fuera. Vamos a financiar nuestras necesidades a través de la creación de este impuesto, ¿sí? El impuesto a los rubios. Como no los puedo ver, todavía no sé quiénes van a ser las víctimas, perdón, los contribuyentes de este impuesto, ¿sí? Y entonces vamos a usar este impuesto a los rubios para definir algunos conceptos. El legislador crea un impuesto a los rubios y entonces dentro del diagrama de Venn ustedes van a encontrar al rubio 1, rubio 2, Matías, Mateo, Maite, Luciana, Jimena, todos los que tengan cabello rubio adentro del diagrama de Venn, ¿sí? Y todos los que no tenemos cabello rubio, que somos morochos, castaños, pelirrojos, canosos o pelados, ¿sí? Vamos a estar afuera del diagrama de Venn. Y esto lo primero que vamos a ver es que hay gente adentro del objeto del impuesto, es decir, que están designados en el aspecto material u objetivo del legislador del impuesto a los rubios, y que dice que todas las personas que tienen cabello rubio van a estar alcanzados por el impuesto, van a estar grabados en principio, ¿sí? Dentro del objeto del impuesto es nuestro primer concepto, todos los rubios, y fuera del objeto del impuesto, todos los que tengan el cabello de distinto color al rubio o aún los que no tienen cabello, ¿sí? Fuera del objeto del impuesto, ¿sí? Pero al legislador se le puede ocurrir decir otra cosa. Bueno, van a pagar impuestos todos los rubios, menos el rubio que se sienta al final de todo, porque pobre, ese no puede ni oír ni ver nada. No llega a ver el pizarrón y tampoco escucha nada. A ese no le vamos a cobrar impuestos. O podemos decir que no le vamos a cobrar impuestos a los rubios que viven en Tierra del Fuego. Como dice la ley 19640 de promoción de la isla y de todo el territorio antártico y de las islas del Atlántico Sur, ¿sí? Todas las personas que estén viviendo en ese territorio, por ejemplo, no van a pagar IVA ni ganancias, ¿sí? En nuestro caso vamos a decir que el rubio que vive en Tierra del Fuego no va a pagar el impuesto. Ese rubio que vive en Tierra del Fuego y que aquí pusimos como rubio 5, ¿qué es para ustedes? ¿Está alcanzado por el impuesto? ¿No está alcanzado? ¿Está dentro del objeto del impuesto? ¿Está fuera del objeto del impuesto? ¿Es exento? ¿Qué quiere decir ser exento? Ser exento es justamente ser rubio 5, ¿sí? Es alguien que a priori el legislador definió como que estaba dentro del objeto del impuesto y en consecuencia en principio gravado por el impuesto, alcanzado por el impuesto, pero que el mismo legislador en un artículo específico de la norma decidió sustraer a la aplicación del impuesto. Es decir, aquí estamos en presencia de una prebenda con el rubio 5, de un tratamiento preferencial con el rubio 5 porque vive en Tierra del Fuego y que pese a ser rubio no va a pagar el impuesto. ¿Por qué? Porque el legislador lo considera conveniente o necesario. Esto lo vamos a ver cuando veamos el inciso 18 del artículo 75 de la Constitución, ¿sí? Que es la cláusula del progreso y que es la norma que fundamenta y da permiso para hacer estos tratamientos especiales o tratamientos preferenciales a determinadas actividades o a determinadas personas o actividades o regiones en aras de la consecución de determinados fines que vamos a leer en el inciso 18 del artículo 75. Y entonces, Perdón, señor, Laura, cortito, porque ya veo que estamos terminando. Entonces, el concepto de exenciones es que por es default alguien, estamos todos incorporados, somos todos pasivos del somos todos impuesto rubios. y después tienen que ir sacando uno a uno aquellos que decidan exceptuar del pago, ¿sería así? Exactamente, Ok. exceptuar del impuesto. Es decir, los exentos son aquellos que, estando incluidos, son eximidos del tributo por la misma norma que crea el impuesto o por una ley especial, ¿sí? Ustedes tienen presente, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, hay una norma que establece los derechos de importación, ¿sí? Cuando ustedes importan un auto, tienen que pagar un derecho de importación, 20, 25, lo que sea, ¿sí?
Y hay otra norma, que es la ley de discapacidad, que establece que cuando ese auto sea importado por una persona con necesidades especiales, ¿sí?, esa persona cumpliendo determinados requisitos no pague los derechos de importación. Por eso digo que la eximisión o la exención puede estar en la propia norma creadora del tributo. En el impuesto a las ganancias nosotros vamos a encontrar un artículo 26 que tiene un montón de exenciones, ¿sí? Pero también vamos a poder encontrar exenciones en leyes especiales, como por ejemplo la ley 19640 de promoción de las actividades y personas en Tierra del Fuego, ¿sí? Las exenciones pueden estar no solo en la norma creadora del impuesto, que se trate, en este caso el impuesto a los rubios, sino que las puedo encontrar en otras leyes, ¿sí? Esto ténganlo presente para su actividad profesional. No basta con saberse el artículo de exenciones de una ley, porque las exenciones pueden estar en otras leyes, ¿sí? De promoción de una actividad, de promoción de un territorio, o de promoción de actividades específicas o de personas específicas, ¿sí? ¿Está más o menos entendido entonces quién está dentro del objeto del impuesto, quién está grabado? Rubio 1, Rubio 2, Rubio 3 y Rubio 4 están alcanzados o grabados por el impuesto. El Rubio 5 está exento. Y todos los demás que tienen pelo de otro color o que son pelados, en realidad nunca fueron alcanzados por el impuesto. ¿Sí? Están fuera del objeto del impuesto porque no son rubios o no tienen pelo. Quería confirmar una cosa, o sea, el Rubio 5 estaría dentro del objeto, ¿no? Está dentro del objeto del impuesto, pero el legislador de esta ley o de otra ley especial lo saca, ¿sí? Entonces ahí tienen. Sí. Ahí tienen el... Sí, perdón. Sí. Si yo respondo, digo, está dentro del objeto, pero está exento. ¿Estaría correcto? Claro, está dentro del objeto. Siempre, digamos, ser exento para el que ya estudió esta clase, ya sabe que estuvo adentro del impuesto, pero el legislador lo sacó. ¿Sí? El legislador lo eximió, pero para estar exento primero hay que estar grabado, eso es lo que quiero decir, ¿sí? No es como los que están afuera, ¿ok? Entiendo, esa es la confusión que tengo, o sea, para ser exento hay que estar grabado. O sea, primero hay que estar grabado. Claro, primero grabado significa que está dentro del objeto. Exacto, alcanzado. ¿Sí? Ahí yo puse grabado, alcanzado, dentro del objeto del impuesto. Puedo encontrar cualquiera de estas definiciones, ¿ven? En este cuadro. Recién vimos este que no decía nada. Ahora más abajo, y para eso es el material, ¿sí? Para que ustedes se saquen las dudas de la clase, ahí yo puse, puedo estar grabado dentro del objeto del impuesto o alcanzado, que es más o menos lo mismo, ¿sí? Ahora, el exento, estando previamente alcanzado, el legislador lo sacó con una norma específica, ¿sí? Y esa norma puede estar adentro de la misma ley del impuesto a los rubios o puede estar en una ley de promoción, ¿sí? Bueno. Bueno, esto ya lo vimos, que son los tributos, clases de tributos, impuestos, tasas, contribuciones especiales, ¿sí? La definición de tributo. Y finalmente la clasificación de los impuestos. Como no tenemos más tiempo,